¿Qué es lo que pasó? ¿Que de pronto los hispanos se hicieron republicanos? No, están dejando de pensar en grupo. Cuando miramos que la inflación ha subido a un 3.8%, que es un nivel más alto que hemos visto en los últimos 3 años, es antagónico a lo que fue el mensaje esperanzadora del presidente Trump. Sea la razón que sea, está sucediendo ahora y el presidente es Donald Trump, entonces van a culpar al incumbente. Eso es una realidad. El problema viene en que no se calculó que en esas deportaciones irían personas también que no habían cometido delitos penales, que serían deportados. Y hoy en día sabemos que puede ser aproximadamente 30-40%. Que quede claro, la política es de deportaciones masivas, pero la prioridad son personas criminales. Pero nosotros no tenemos que hacer cumplir la ley. O sea, nosotros no podemos entrar a un lugar y decir... ustedes violaron la ley para entrar a los Estados Unidos y los vamos a soltar. Yo creo que hay un empuje por parte de la izquierda organizada para hacer escándalos y para provocar la violencia en la calle. El presidente Trump va a tener un apoyo por parte de los latinos importante porque cuando miras la alternativa ves algo nefasto. Voy a diferir con una gran estratega política de la Florida, decirle que la Florida es el que menos me preocupa. Ahí vamos a ganar. ¿Qué impacto real tendrá todo este escenario que hemos descrito profusamente en las próximas elecciones de medio término? ¿Qué pasa si Donald Trump pierde las cámaras? ¿Ustedes creen que todo el mundo latino está enfrentado a Donald Trump? Pues se equivocan. Y se equivocan mucho. Porque ganó la elección de 2016 y de todos los latinos que votaron, 28% votó por él. Era una buena cifra. Pero la cosa se puso todavía mejor en 2020, cuando no ganó la presidencia de la República y perdió a manos de Joe Biden, pero obtuvo 32% del voto latino. Y ahora, en 2024, cuando llegó por segunda vez a la Casa Blanca, casi la mitad de los latinos que fueron a las urnas, 46%, votaron por él. Sin embargo, hoy las deportaciones están a todo lo que da. Las deportaciones efervescen en las redes sociales. ¿Y es este un efecto de las redes sociales o es la realidad cotidiana en Estados Unidos? Es una pregunta que podemos hacernos. Pero lo más importante es cómo afectará eso de cara a las elecciones de medio término, donde parece que el Partido Republicano no las tiene todas ganadas. Entonces, si me permiten, voy a darles la bienvenida a las dos personas que nos van a acompañar en el episodio de hoy de Contracorriente. Primero a Helen, no porque primero las damas, sino porque Alfonso, te estoy conociendo y a Helen ya la quiero. Entonces, la voy a saludar primero. Helen, ¿cómo estás? Es Helen Aguirre Ferré, quien no solo tiene una extensa trayectoria en los medios de comunicación y viene del abolengo de los medios de comunicación en el mundo latino en Estados Unidos, sino además ha estado como jefa de medios de la Casa Blanca durante la primera presidencia de Donald Trump y hoy forma parte del Adam Smith Center for Economic Freedom, que produce este programa y ustedes ya la conocen. Helen, gracias como siempre. Un gusto poder estar contigo, Gabriel. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación y por ayudarnos a conversar con Alfonso Aguilar, que Alfonso es el director hispano del America First Institute, America First Policy Institute. Alfonso, gracias por la conversación. Gabriel, gracias por la invitación y siempre es un placer estar con mi buena amiga Helen Aguirre. No, los piropos ya los dije yo, tú no te vengas a colar aquí. Muy bien, ahora sí, ayúdenme a entender. Es este momento de efervescencia, las deportaciones están tan a todo lo que da, se habla de 800,000 deportaciones desde que llegó Donald Trump a la presidencia y cuando digo se habla, estoy hablando del Departamento de Seguridad Nacional, es decir, es una cifra oficial. No, ciertamente, si me permites, Alfonso, yo creo que ciertamente las deportaciones van en aumento. Fue una promesa que hizo el presidente, pero fue una promesa que creo que basado en que iban a cerrar la frontera. O sea, la frontera era indispensable para asegurar lo que tenía que ver con la seguridad nacional. Absolutamente todo el mundo estaba de acuerdo con ese propósito y que para aquellos que habían entrado ilegalmente a los Estados Unidos, que habían cometido algún delito penal, particularmente
en lo que tiene que ver O los sea, no la vecinos, infracción de entrar y pedófilos, haberse quedado, sino haber tenían que cometido... deportarlos. Ujú. El problema viene en que no se calculó que en esas deportaciones irían personas también que no habían cometido delitos penales, que serían deportados. Y hoy en día sabemos que puede ser aproximadamente 30, 40% que es de las personas que estaban en los lugares donde llega la policía, donde está ICE, todo lo que tenga que ver con esas autoridades. Eso ha molestado, no cabe la menor duda, y requiere solución. Pero también, Gabriel, importante, que es el factor económico. El factor económico, cuando miramos que la inflación ha subido a un 3.8%, que es un nivel más alto que hemos visto en los últimos 3 años, es antagónico a lo que fue el mensaje esperanzadora del presidente Trump a ser elegido, reelegido en el 2024. ¿Y qué es lo que conlleva eso? Bueno, la guerra de Irán. Estamos viendo que el precio del combustible ha subido enormemente y eso tiene un efecto categórico en lo que es la producción de cualquier producto, incluyendo el supermercado. Pero para ir en el carro con gasolina, para ir al supermercado, vemos que los sueldos no van creciendo a la par de la inflación. La vida de la calle pues se hace difícil y yo creo que esos son factores que han lastimado el impulso o lo que quiere es el apoyo del hispano al presidente Trump, a pesar de que tiene una cifra hoy en día de aceptación mucho más alta que tendría cualquier otro presidente republicano en los últimos 10 años. Entonces, vemos una aceptación importante, pero hay muchos retos y desde luego todo esto habla de lo que es el costo de vida en Estados Unidos, lo que es la vivienda, ser asequible o no, y lastima. El hispano no es el único que lo está sintiendo, pero fue factor clave en la victoria del presidente en el 24. Ahora bien, la gente, digo, te pregunto, Alfonso, antes de meternos en el tema migratorio, solo para continuar la conversación sobre el impacto político de la guerra. Pero la gente, el electorado en general, pero a ver, hablemos del electorado latino en particular, ¿discierne de esta realidad económica y le echa la culpa a la guerra? ¿O entiende que bajo los efectos de la presidencia de Donald Trump su economía ha empeorado? Alfonso. Yo creo que la gente está viendo los números, está viendo los precios de la gasolina, Claro. la gente El está viendo impacto los en el bolsillo. precios en el supermercado, sea la razón que sea, está sucediendo ahora y el presidente es Donald Trump, entonces van a culpar al incumbente. Eso es una realidad y estoy de acuerdo totalmente con el análisis que hace Helen. Sin embargo, tú mencionabas cómo Donald Trump fue mejorando su desempeño electoral con los hispanos y creo que es importante tomar un paso atrás porque mucho ha sucedido. Hace poquito más de 10 Cosas pasaron, años, como dicen en las redes sociales. Cosas pero pasaron. hace un poquito más de 10 años, uno de nuestros colegas demócratas, encuestador muy conocido, sacó un libro diciendo que estaba surgiendo un grupo político monolítico hispano que iba a favorecer mayormente a los demócratas. Y eso no se diga. Fue todo algo que los demócratas estaban soñando, ¿verdad? De que Se eso iba a equivocó suceder. tanto como Francis Fukuyama, casi tanto. Bueno, eso ya son otros $20, como dicen en Puerto Rico, pero que me voy por la tangente fácilmente, ¿eh? Pero yo creo que lo interesante aquí es que con la elección de Donald Trump, sobre todo las últimas elecciones, donde llega a 46% del voto hispano, gana el voto hispano masculino, 54%, recibe un importante 39% femenino. Eso es algo impensable de un candidato que la izquierda lo está presentando como antihispano, antimigrante. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Que de pronto los hispanos se hicieron republicanos? No. Pero surgió algo muy importante para la historia de los hispanos, la historia política de los hispanos en este país, y es que los hispanos están dejando de pensar en grupo. Esa mentalidad quizás de borrego, ¿no? Que ha pasado mucho con comunidades inmigrantes en el pasado, los italianos, los irlandeses, en la medida que se van asimilando,
empiezan a pensar menos en el grupo y más en los intereses propios de su propia familia. Y eso es lo que ha pasado con el hispano. O sea que lo que hay que ver de estas últimas elecciones, sí, fue un gran apoyo que recibió Donald Trump. Los hispanos respondieron positivamente a su mensaje. Pero por otra parte, la conclusión es que surge el hispano independiente, el hispano swing voter, ¿no? Que puede ir a un lado, puede ir al otro, pensando en lo que más le conviene. Entonces, así es que tenemos que entrar mirando estas elecciones que nos vienen. Entonces, la reacción del hispano ahora es precisamente lo que decía Helen. O sea, por un lado, el tema migratorio, y déjame atender eso. El problema migratorio yo no creo que sea necesariamente una respuesta a las políticas como tal, sino a la forma en que se han comunicado las políticas y unos errores comunicativos de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Interna que creo que se están corrigiendo, ¿no? Los hispanos votaron por Donald Trump sabiendo que Donald Trump... ¿Cuáles son esos errores específicos, Alfonso? Bueno, yo creo que el sacar a hacer estos operativos públicos en estados como California, Minnesota, Oregon, Washington, Illinois, donde no teníamos el apoyo del gobierno local. Y entonces, sabiendo que es absolutamente necesario tener el apoyo local para poder realizar efectivamente estos operativos, el ir a estos estados sin ese apoyo local, entonces tener que aumentar la presencia de ICE con apoyo también de CBP. O sea, sacamos oficiales de la frontera para ir a los estados para hacer estos operativos públicos. Eso fue un error muy grande porque nos echamos a la ciudadanía en contra. Alfonso, si me permites un momento. Sí. El dilema que tenemos, y esta es la parte interesante de la política, que nunca es fácil poder realmente cuajar una política que no moleste, pero es que los problemas puntuales que teníamos con inmigración ilegal eran esos estados donde no teníamos el apoyo ni del gobernador ni de los municipios para poder controlar lo que estaba pasando. Lo estamos viendo en estados como Milwaukee, como California, por ejemplo, y no sé de qué otra manera se pudiera haber hecho sin lastimar, molestar, y desde luego habían redes ya organizadas para atrapar a los agentes, a los oficiales, provocando pero la yo creo violencia. que caímos en esa trampa, porque al anunciar estos gobiernos de izquierda, que están en contubernio con estos otros grupos de izquierda, estaban en coordinación. O sea, cuando llega ICBP, estaban listos para crear este circo. Y tuvimos líderes en Minnesota, por ejemplo, que no supieron comunicarse efectivamente. Mira, es mejor hacer las cosas calladamente, pero estratégicamente, en vez de hacer mucho ruido. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Pero a ver, si me permiten interrumpirlos en un segundo, porque de lo que estamos hablando es de cómo comunicamos la cosa que sucede, pero la cosa sucede. Claro. Y esas personas, déjenme ponerles, porque a lo mejor algunas personas que están viéndonos en este momento no tienen este dato que yo quisiera compartirles. A diferencia de lo que pasa en otros países, uno comienza a pagar impuestos a partir de que obtiene el estatus legal, es decir, a partir del momento que tiene o la residencia o el permiso de estancia o el permiso de trabajo. En Estados Unidos, la figura legal no solo permite, casi que obliga a los inmigrantes, tengan o no tengan un estatus migratorio definido, obtener un ITN, un número de identificación fiscal que les permite pagar impuestos incluso cuando no tienen permiso de residencia o de trabajo. Entonces, un migrante que vive allí, que trabaja allí, que paga impuestos allí, de repente encuentra que lo agarran y se lo llevan. Esa cosa pasa igual, independientemente de cómo se comunique. Y ahí están las redes sociales y ahí están los familiares de los deportados. Es decir, hay un problema real que atender independientemente de cómo se muestra. Sí y no. O sea, yo creo que el enfoque principal, como lo ha articulado la administración, es en aquellas personas que han cometido delitos. Delitos graves o no graves.
puede ser personas que han incurrido en delitos violentos, asesinato, robo, como otras personas que sencillamente fueron arrestadas por manejar embriagados. Ese es el enfoque. Y todos los recursos están enfocados en eso. Lo que pasa es que en el proceso de arrestar esas personas con récord criminal, ya sea porque tienen una convicción o se les ha radicado cargos, también cuando entran a un lugar, si hay otras personas ilegales, pues las van a arrestar también. Por eso, ahora mismo, de las personas que han sido arrestadas, 60-70% son personas que han cometido delitos. El 30 o el 40% son personas que estaban ahí en el lugar, pero que tenemos la obligación legal de detenerlos. Entonces yo creo que un porcentaje alto, ¿no creen? Bueno, pero nosotros no tenemos que hacer cumplir la ley. O sea, nosotros no podemos entrar a un lugar y decir, ustedes violaron la ley para entrar a los Estados Unidos y los vamos a soltar, ¿verdad? Eso es lo que sucedía y lo que fomentaba la ilegalidad. Pero nuestro objetivo principal, por lo menos el objetivo principal de la administración, son los criminales violentos o no, porque quizás también se creó la percepción errada, quizás eso fue uno de los errores al principio, de que estábamos deteniendo solamente a los criminales violentos. No, es a cualquier persona que haya cometido un delito, grave o menos grave, y a personas también que ya tengan órdenes de deportación. Entonces yo creo que es importante hacer cumplir la ley y eso, pero no son deportaciones masivas en el sentido de que estamos deteniendo arbitrariamente a la gente en la calle, pero se creó toda esa percepción, se creó toda esa narrativa que francamente no tiene fundamento. Entonces, mejor hacerlo de una manera organizada, diligente, como se está haciendo ahora. Fíjate, ahora tú no tienes tantas noticias de redadas, pero están sucediendo. Estamos deteniendo personas y estamos siendo efectivos. Lo que pasa es que si no tienes la corporación de la policía local, es muy difícil hacer el trabajo policíaco migratorio de detener y remover esas personas. Entonces yo creo que ahora se ha corregido eso, se ha corregido con el nuevo secretario de Homeland Security, con el SAR de la frontera, Homan, tomando cartas sobre el asunto, pero el enfoque principal, que quede claro, la política es de deportaciones masivas, pero la prioridad son personas criminales que tengan delitos o que se les haya radicado cargos. Pueden ser delitos graves como pueden ser delitos menos graves. Y eso es importante para restablecer orden en nuestra sociedad. Pero yo sí creo que inicialmente se convirtió en un issue de comunicaciones, no necesariamente de política. Si no hubiera sucedido lo que sucedió en Los Ángeles, en las calles de Minnesota, te garantizo que no tendríamos el problema que tenemos ahora con la comunidad hispana. Es un problema fundamentalmente de comunicación. Mira, yo creo que hay un empuje por parte de la izquierda organizada para hacer escándalos y para provocar la violencia en la calle. Y lo han utilizado con este tema en particular. No cabe la menor duda de que el presidente Trump gana la elección basado en que iba a haber seguridad fronteriza. Cierra la frontera. El presidente Biden había dicho que era imposible asegurar la frontera. Pues el presidente lo logró y todos aplaudimos eso. Tu pregunta previa, Gabriel, yo creo que es muy importante. El hecho político que se hizo por aparte de las comunicaciones, ¿qué es lo que se hizo? Pero hay otra pregunta válida también. ¿Somos un país que respeta el Estado de Derecho? Porque si no respetamos el Estado de Derecho, no somos república. Las leyes existen. Ahora, las quieren modificar, que se modifiquen, pero que no sea a base de actos de violencia que sabemos que han sido organizados para realmente causar problemas y no resolver los problemas. Pero eso no es el punto actual, yo creo, en cuanto a lo que tiene al hispano inconforme. Yo sí creo que el factor económico es muy importante con el descontento que sienten actualmente. Recordemos el país y la economía donde estábamos cuando el presidente Trump asume el poder enero 2025. O sea, teníamos una crisis extraordinaria en el orden
económico y la administración Biden había regalado dinero a través de los fondos especiales autorizados por COVID para poder, y bajaron los intereses a cero. O sea, nosotros entramos con una inflación andante, tenemos un presupuesto que apenas se aprueba. Vénganse a vivir un rato a Latinoamérica y sabrán lo que tenemos una deuda extraordinaria, Pero eso es un factor importante en la medida, claro. Yo creo que el tema de Irán pues ha sido un obstáculo en el progreso que se estaba ya realizando, porque si vemos objetivamente los indicadores económicos fuera de la inflación debido al costo del petróleo, realmente es muy positivo en términos de ingresos aumentando para las familias y la economía creciendo. Pero estoy de acuerdo con Helen, o sea, la razón principal es la económica. En la medida que la gente vea una reducción sustancial en los precios, las cosas cambian. Y obviamente estuvieron bajando. Pero toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo llegar a ese punto. Para que la gente pero estaban bajando. Pero esa es la palabra clave. Porque había aumentado tanto. O sea, cuando suben tanto los precios, toma tiempo para que bajen y la gente se dé cuenta. Entonces, entramos en no hay tiempo. Pero no hay tiempo. Las elecciones son pasado mañana. No son pasado mañana, ustedes me entienden. Lo que quiero decir es que... No estoy seguro. Porque si esto termina en Irán, el conflicto, de alguna manera... Sí, la baja del precio del petróleo va a ser casi inmediata, sí. Correcto. Es muy posible que no veamos el impacto económico inmediatamente, o que el petróleo no baje a la gasolina a lo que estaba antes. Pero si la gente empieza a ver una reducción considerable, que siguen bajando los precios, eso realmente sí puede cambiar la dinámica. La pregunta los voy a carrerear, sí. Creo que también hay una incertidumbre que el presidente Trump entra como un presidente que no busca la guerra y entra en guerra. Y entonces hay una confusión allí sobre la guerra. Yo creo que una cosa que no se habla, no se recalca lo suficiente, que era, a mi manera de pensar, estoy de acuerdo con la administración, una guerra justa y necesaria en Irán. O sea, la acción militar que estamos viendo ahí es indispensable. En cuanto a lo que es el apoyo político hispano, hay otros factores también, y Alfonso lo dijo al comienzo, no somos los hispanos un grupo monolítico, tenemos intereses particulares distintos. En lo que concierne al hispano, que le interesa lo hemisférico, Venezuela, Cuba y Nicaragua son factores importantes. O sea, el hecho de haber extraído a Maduro de Venezuela ha sido importante para aliviar quizás ese peso político y retos para Estados Unidos, porque Maduro, así como el régimen de la familia Castro en Cuba, así como lo que pasa con Ortega Murillo en Nicaragua, son problemas para seguridad nacional. Pero al final, yo estoy de acuerdo contigo, pero al final eso tiene un impacto muy particular en las comunidades hispanas particulares, ya sean los venezolanos, ya sean los cubanos. El mexicano mira eso y dice, bueno, fenomenal, pero a mí cómo me afecta, ¿no? Creo que ahora cuando Estados Unidos empieza a prestarle más atención a México, muchos pueden decir, caramba. Es que la discusión ha empezado. Para quienes no lo saben, yo vivo en la Ciudad de México. Aquí estoy en este preciso instante. Y cuando el presidente Donald Trump dice, si ustedes no se encargan de los cárteles, nos vamos a encargar nosotros, después de haber visto la acción en Venezuela y de ver cómo se cierran filas sobre Cuba, créeme que la conversación ha empezado. Pero tenemos poco tiempo y quiero profundizar sobre este asunto antes de terminar la conversación. Después de todo esto que hemos conversado, ¿qué impacto real tendrá todo este escenario que hemos descrito profusamente en las próximas elecciones de medio término, donde se juega la renovación de las cámaras, de la Cámara de Representantes y del Senado? Y juguemos a futurología, porque ahí las encuestas están. ¿Qué pasa si Donald Trump pierde las cámaras? Mira, históricamente Estados Unidos, el partido en el poder, en este caso el Partido Republicano, presidente Trump debería de perder las elecciones de medio tiempo. Eso es lo históricamente correcto. Sí. Ahora, la mayoría que el Partido Republicano tiene en la Cámara de Representantes
actualmente solo son 4 escaños. O sea, solo tienen que ganar los demócratas 5, que es facilísimo hacer para ellos ganar la mayoría. La pregunta es por cuánto podrían perder. La Casa Blanca lo va a perder, lo va a pelear arduamente. Y es posible con los cambios políticos que ha hecho el gobierno sobre la política económica, el hecho de que han bajado los impuestos, la tasa de impuestos, que ya no vas a pagar impuestos sobre el tiempo y medio que trabajes, que si recibes beneficios de seguro social no vas a pagar impuestos, nunca se debió de haber cobrado impuestos sobre eso. O sea, han recibido muchos beneficios que se comienzan a sentir. El hecho de que se va a reforzar lo que es la independencia enérgica es importante. Fíjate, Gabriel, que en el estado de Texas, obviamente gran productor de petróleo, por primera vez en 50 años se le otorga el permiso a que puedan abrir una refinería de nuevo. 50 años sin poder abrir una nueva refinería. O sea, la escasez de petróleo y de recursos ha sido fabricado por las administraciones previas y esta administración busca cómo liberarla. Y de eso se trata, poder crear esas oportunidades. A mí me preocupa el hecho de que tenemos inteligencia artificial, algo que nadie puede controlar en sí, y cómo eso puede afectar la economía, el sueño americano, que tiene que ver con la posibilidad de poder comprar una propiedad, una vivienda, es indispensable, se ha dificultado. Y estos son retos que tenemos no solo en Estados Unidos, pero creo que es un problema global. Creo que va a ser una temporada política súper interesante en donde vas a ver activismo por ambas partes, los demócratas y los republicanos, pero estate seguro que estados claves como Florida, como Texas, como Tennessee, Alabama, el sur en sí, van a pelear arduamente con la Casa Blanca para poder no perder, sino aumentar los escaños que hay. Y ya sabemos que Nueva York y California, Illinois, hay algunos estados en donde no vamos a ser competitivos, pero ciertamente la administración tiene mucho que ofrecer para balancear. Y sí, nuestro amigo Alfonso Aguilar tiene la razón, que comunicar mejor las prioridades y repetirlas seguidamente también tiene un neto efecto, al igual que el efecto de las políticas actuales. Yo voy a diferir un poco en mi apreciación. Me encanta que difieran. Con Helen, porque aquí tenemos un factor, el factor X que realmente ha cambiado la política en este país, es Donald Trump. Entonces, no creo que podemos dejarnos llevar por pensamiento convencional. Estoy de acuerdo con Helen, con el pensamiento convencional deberíamos de estar perdiendo la Cámara. Sin embargo, los distritos han sido diseñados de una manera y ahora los republicanos terminaron ganando la batalla del rediseño de distritos. Tanto así que pudiéramos ganar 10 escaños demócratas, pudieran pasar a ser republicanos. Entonces, yo creo que esta vez sí hay una posibilidad. Si mejora la economía, digamos que termine la situación en Irán, digamos que empiece a bajar la inflación, la gente se empieza a dar cuenta que los precios están mejorando, que viene ese boom económico del que está hablando el presidente y el secretario Bessent. Si la gente empieza a ver eso, con este cambio en el diseño de los distritos congresionales por la interpretación del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la ley de derechos de los votantes, yo creo que pudiéramos tener los republicanos manteniendo la Cámara, una mayoría pírrica como la que tienen ahora, pero la era de los copos electorales en la Cámara, de que tienes un partido y el otro teniendo olas y ganando la Cámara por 30 escaños, eso se terminó. Entonces, yo lo que creo es que con la decisión en Virginia y con la decisión del Supremo Federal, aquí tenemos la posibilidad de los republicanos mantener la Cámara, incluso en el Senado ganar más escaños, pero requiere que la situación económica mejore, que la gente por lo menos no tiene que sentirlo inmediatamente, pero que ve esa luz al final del túnel, de que las cosas sí están mejorando. ¿Sabes por qué estoy en desacuerdo contigo, por aparte de lo que es histórico? Esperanzada que tú tengas la razón, Alfonso. Pero es que realmente no somos un país de dos partidos. Hay un tercero y es el votante que no tiene o pertenece a partido que le decimos no partidista. En el estado de la Florida,
41% de los inscritos a votar, o sea, no, sí, el 41% son inscritos republicanos, pero después tú tienes un 30% que son inscritos demócratas y un 29% que son independientes, que no pertenecen a ninguno de los dos partidos. Ese 29% es el que te va a decidir la elección. Y el entusiasmo que puedan tener tanto demócratas como republicanos para llegar a ello depende en cómo Pero los el ejemplo de la Florida miran cómo se está pero desarrollando. la Florida quiere un nuevo tablero de juego, porque ahora has resignado unos distritos que se iban a ser demócratas y tú tienes la capacidad de quizás ganar 3 o hasta 4 distritos demócratas, que eran sólidamente demócratas, porque has cambiado la composición de los votantes, del electorado en esos distritos. O sea que eso realmente cambia la dinámica. Yo creo que solo necesitamos una mejoría, que esta inflación empiece a bajar, porque si vemos la inflación, se debe sobre todo al tema energético, porque los otros precios se mantienen estables. Necesitamos cerrar. Así es que les voy a pedir realmente de manera muy, muy breve que los dos auguren el comportamiento del voto latino en las elecciones de medio término en Estados Unidos. Helen. El voto latino va a depender. ¿Sostiene el 46% de apoyo Donald Trump? Yo creo que el presidente Trump va a tener un apoyo por parte de los latinos importante porque cuando miras la alternativa ves algo nefasto. O sea, aquí ellos miran que el presidente Trump va a buscar cómo mejorar el bolsillo y aumentar las posibilidades en lo que tiene que ver con reducción de impuestos y crear mejores beneficios para aquellos emprendedores. Acuérdate que el hispano tiene mucha empresa familiar y el apoyo y la eliminación de regulaciones para las empresas pequeñas ha sido algo muy importante y el presidente es muy bueno en efectuar esos cambios. Yo creo que al fin y al cabo se van a inclinar mucho más hacia el presidente Trump, pero también estoy de acuerdo en que no vamos a ver un cambio abrumador, que vas a tener márgenes tan grandes y amplios que hemos tenido en otros años. Yo veo que esta elección va a ser mucho más reñida. Yo estoy preocupada por estados como la Florida, como Texas, no solo por esta elección, sino por tendencias que veo que lo hace difícil. Alfonso, por favor. Voy a diferir con una gran estratega política de la Florida, decirle que la Florida es el que menos me preocupa. Ahí vamos a ganar. Mira, honestamente, yo creo que si mejoran las circunstancias, como he dicho, hay una gran posibilidad de retener la Cámara. Creo que el voto hispano va a ser clave. Quizá hay diferentes maneras de medirlo, ¿verdad? El voto genérico a nivel nacional, pero estas elecciones son locales, recordemos, por el Senado, por los distritos. Yo creo que el desempeño con los hispanos va a ser mejor de lo esperado. Quizás no lleguemos a los niveles del 2024, pero va a ser muy competitivo. En lugares como el sur de Texas, donde pudiéramos quitarle escaños a demócratas, en el norte de Denver, en Nuevo México, en Pensilvania, en las afueras de Filadelfia. Yo creo que el voto hispano va a ser decisivo en algunos de esos lugares y va a oscilar entre un 42 y un 52%. Quizás no al mismo nivel de lo que vimos en estas últimas elecciones, pero mucho más competitivo, confirmando los patrones de que el voto hispano verdaderamente se ha convertido en un voto independiente y que hay que ganárselo. Muy bien. Helen, Alfonso, gracias por la conversación. El productor es un verdugo, ya nos excedimos en el tiempo, así es que tengo que, antes que nada, agradecerles por haber participado de esta conversación y robarles la promesa de tenerlos pronto para un análisis después del resultado electoral. Muchas gracias. Claro que sí, un placer. La defensa de la libertad no es una abstracción teórica, es una batalla cotidiana por las instituciones, por la economía abierta, por el futuro de nuestra región. El pasado sábado, el Adam Smith Center for Economic Freedom reunió su tercera gala anual con los principales líderes empresarios y líderes comprometidos con esta causa de nivel internacional. Y el encuentro no ocurre en cualquier momento, coincide con dos hechos profundamente simbólicos. Por un lado, el aniversario 250 de la Revolución Norteamericana y por el otro lado, la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith. Son dos hitos que siglos después siguen recordándonos por qué la prosperidad solo florece allí donde se
respetan las libertades individuales y el libre mercado. Y en esa discusión estamos más o menos todos de acuerdo, porque nadie quiere vivir oprimido por regulaciones excesivas o por restricciones sobre si puedes o no comprar esto o aquello, o incluso algunas veces hasta salir de tu propio país. Bajo la dirección del Dr. Carlos Díaz Rosillo, el Adam Smith Center for Economic Freedom se ha consolidado como un faro indispensable para la formación de nuevos liderazgos y para el análisis crítico de las amenazas populistas que acechan a las democracias modernas, especialmente en América Latina. Un evento como este demuestra que las ideas de la libertad están más vigentes que nunca, y el desafío es llevar estas ideas de las aulas y las galas a la realidad, a las aulas y a las empresas, para que la libertad sea una realidad y no una utopía. Soy Gabriel Bauduco, esto fue todo por hoy, esto fue Contracorriente y los espero la próxima.